Hola, ¿ahora sí? Sí, sí. Hola, ahora sí. Ah, perfecto, sí, sí. No sé por qué estaba muteado. Nada, preguntas que tengan, comentarios, de que quiera hablar. Estaba interesante eso de la TK3000, que no, nunca había escuchado y ahí googleé un poquito y es una máquina rara. La TK3000 es tremenda porque la TK3000 es una Apple Apple II completa, la Apple IIe. Es completa, es 100% compatible con la Apple, la TK3000, pero aparte tiene mejoras. Fue una de las pocas, o si no la única, nunca se puede decir al 100% porque pueden haber, de repente en otro lado hubo alguna otra, pero hasta donde yo sé fue la única que tuvo teclado en castellano. Es más, tuvo teclado en portugués para Brasil y teclado en castellano para nosotros. Eso evidencia de nuevo la importancia que tuvo el hecho de que trabajaba un uruguayo en la empresa Microdigital. O sea, se nota desde el principio. Microdigital fue la única empresa, hasta donde sé, brasileña de esa época, que traducía los manuales al español, aunque algunos fueron traducidos incluso en Uruguay y se mandaron para allá. Por ejemplo, en la ATK 95, yo estaba en el momento en el club de usuarios cuando alguien dijo que, del personal del club, que dijo que se había enviado la traducción a la microdigital. Pero siempre hubo una importancia por el idioma español en los productos de microdigital. Y claro, muchos años después descubrimos que había un uruguayo metido en primera plana, que no solamente era el que diseñaba la electrónica, sino que era socio de los hermanos Covari. Y eso no lo sabía, no se sabía. Eso no se, hasta hace pocos años yo tampoco lo sabía. Él era socio minoritario, pero era socio. Eran los dos hermanos Covari y Abraham Popovich, que era el Uruguay, que es el uruguayo. Incluso es un hombre joven hoy en día, tiene 70 y tantos años. No, creo que 70, algo anda por ahí. 70, 71, empezó muy joven. Empezó muy joven. Y bueno, y la TK3000 fue un producto fantástico. Es una pena que acá no se haya vendido más, pero recuerdo perfectamente verla en vidrieras de tiendas. Casi siempre la ponían o con un programa de planilla de cálculo, o si no con el Choplifter, puede ser el juego ese de helicópteros. Sí. Hay uno, ¿no? O el Karateka, que fue el precursor del Príncipe de Persia, ¿no? Sea, yo mucho de juegos no sé, por eso prefiero preguntar. Pero me acuerdo perfectamente de haber visto esos dos juegos en las vidrieras y se usaba mucho para el tema de planilla de cálculo. Pero acá la TK también se le dio, o sea, nosotros somos un poco raros, porque acá, por ejemplo, se usaba, me contaba Carlos, que la TK 90X se usaba para hacer cálculo de corte en una imprenta, por ejemplo. Se usó en la época. O sea, la imprenta tenía eso para hacer los cálculos y se usó para hacer planillas, se usó para muchas cosas. Por eso acá se le dio un uso bastante fuerte a la TK. Fue mucho más allá que los juegos. Y más allá de que siempre los juegos ganan por la cantidad, ¿no? Por la cantidad de gente que entró por eso y que muchos eran incluso hasta niños. ¿No? Yo era adolescente, pero muchos empezaron desde niños. Obviamente que el tema de los juegos les iba a traer. Y más que los juegos son preciosos, los juegos de Spectrum, ¿no? Pero acá en Uruguay hubo mucha gente que tuvo el tema de los juegos en segundo lugar. Yo fui uno. Yo ponía la prioridad esa. Yo ponía utilitario, programación, no sé en qué orden esos dos. Y en tercer lugar recién los juegos. ¿Tá? Y una cosa que hoy no terminé de contar. Cuando hice, con el tema cuando estaba hablando de que hice un programa en Clipper ya en la época del PC y lo cambié por un Spectrum, cuando tuve la decepción aquella al usar la Spectrum, que aparte hay otra cosa que por lo menos yo lo he notado, no sé si otros lo han notado, la calidad de la goma de la Spectrum no es la misma que la de la TK. En la TK es mucho mejor, sobre todo la TK de goma celeste. La de goma negra, que está preciosa, la de goma negra, no tiene la misma calidad, porque hubieron en dos fábricas que hicieron la goma, dos distintas. La que hizo la negra, que en Argentina me consta que llegó mucho la TK con goma negra, porque claro, ustedes tuvieron al principio y después ya no. Acá fue al revés. Acá
capaz que la goma negra llegó también, pero la opacó la goma celeste porque la venta de la ATK se extendió en años para adelante mucho más que en la Argentina. Por eso está. ¿Y por qué fue eso? Porque cambiaron de empresa. La goma no se hacía en Brasil, se hacía en Taiwán. Ese es un dato que me dio Popovich también. Normalmente no se podían importar cosas de electrónica a Brasil, no se podían. Pero la goma sí, porque no era electrónica en sí. Entonces la entraban como otra cosa, bajo otro rubro, ¿no? No bajo el rubro informático. Y por eso es que la podían traer de Taiwán, porque era bastante difícil hacer el tema de la goma con el serigrafiado y que no se borrara y todo eso. Tengo entendido que en el caso de CZ, la goma venía directo de Portugal, vía Timex, que era Sinclair también, era una subsidiaria, ¿no? ¿Es así? Para los que conocen de CZ. Yo en particular no conozco demasiado de... Bueno, pero la goma era esa, porque tanto la ULA como la goma venía de hecho, incluso una vez hablé con Hugo Masser, que es el creador de la CZ, ¿no? El que estaba al frente ahí de la CZ, y me contó un caso que una vez se quedaron sin goma, y como en Argentina no la producían tampoco, así como en Brasil tampoco se produjo. Pero en el caso de Argentina era peor, porque Argentina recibía las cosas de Portugal, ¿tá? Le hacía de repente las carcasas a la CZ, esas carcasas especiales que hizo. No la primera, porque la primera venía también de Portugal, pero la CZ Spectrum, esa que tiene una carcasa con el faceplate aplanado, chato, esa sí fue diseñada ahí. Pero la goma era la que traían a través de Timex vía Portugal. Y una vez Hugo Masser se quedó sin repuesto de gomas. O sea, no tenía goma para sacar la producción. Y no sé por qué razón no le llegaba de Portugal. No sé bien cómo fue la historia, pero sé que se quedaron sin goma. Y se cruzó hasta Brasil y le compró a la Microdigital repuesto de goma. Por eso hay unos modelos de CZ1000, que es compatible con ZX81, que tienen la goma negra. La goma negra de la CZ1000, que se usaba para la TK85, es la misma goma que la de la TK90X con goma negra. Pero no la goma celeste, que fue la nueva, ¿no? La calidad de la goma celeste, para mí, es la mejor de todas las que vi. Incluso actualmente hay réplicas, hay unas réplicas que se pueden comprar, que venden en Inglaterra, en Estados Unidos, en varios lados, y las hace un tipo, pero las distribuye en varios países, y no es buena la calidad, no es buena. De hecho, es peor que la de Spectrum, es peor que la goma de Spectrum. Es una goma que se resbala un poco cuando la tocas, no es muy buena, pero aparte, lo peor que tiene no es eso, lo peor que tiene es que no siempre vuelven bien las teclas hacia atrás. No es buena la calidad. En cambio, la de la ATK para mí era perfecta, era la mejor calidad dentro de la calidad que puede dar la goma, para mí era lo mejor que se pudo alcanzar. Y bueno, estaba eso de que en CZ pasó eso, en algunos modelos llegó a tener goma de microdigital. Esas cosas que se daban. En microdigital también se aprovechaba todo lo que se podía. Por ejemplo, han habido casos de TK90 que salieron de fábrica con fuente de TK95, que era lo mismo, pero era distinta la caja. Es más, hasta la TK90X, la caja era metálica, que ustedes la deben haber conocido ahí en Argentina. Pero la TK95 ya vino con caja de plástico, la fuente me refiero, ¿no? O sea, mezclaban todo, aprovechaban lo que tenían y así salía como se podía. Bien típico de nuestros países, que tenemos que acostumbrarnos a lo que hay y aprovechar todo lo que hay. En cierta forma eso a veces es una ventaja porque nos permite aprovechar más las cosas o ver otra, o buscarle una vuelta de tuerca para hacer que una cosa funcione mejor con un presupuesto acotado o con las posibilidades que tenemos simplemente. Básicamente es eso. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el libro? Porque si no hay nada, les comento una cosita más de otro tema que está relacionado, pero... Por ahí no sobre el libro, pero si sabes si la TK3000 fue el último diseño de Microdigital o... No, hubo más. Sí, hubo. Después de la TK3000 hubo una TK3000 compacta que es preciosa. Yo nunca vi una en vivo, he visto fotos.
pero tengo amigos brasileños que tienen, que es una... Ustedes tuvieron la TK2000, llegó a la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, la TK3000 compacta es de un tamaño parecido a la TK2000, pero tiene todo lo de la TK3000. ¿Me explico? Es 100% Apple IIe y aparte con teclado españolizado o aportuguesado, según dónde se vendía. Bueno, en Perdón verdad, que me, sí. perdón que me meta, recién me acabo de fijar, aprovechando que estaban en la conversación, en el Facebook, en el Marketplace, puse TK2000 y hay una sola que la vende toda completa, supuestamente, como nueva, todo eso, a 800.000 pesos argentinos. ¿Cuánto es en dólares eso? Y no sé cuánto puede ser, y capaz, ponele Y estamos 1.500 ahora. ponele 1.500. $1.500. 1.500 pesos el dólar. No, pero ¿cuánto sería el precio de la 2000, digo? 535. Un poco menos, $1.000. $1.000, 1.000 y pico. Sí, ponele. 1.100, ponele. Sí, 1.100. Pero un poco alto, ¿no? Sí, me Bueno, parece que está la drogadicción, digamos. 530 dólares más o menos. lo que pasa... 530, no 1.000. 530. O sea, de todas formas es una locura. Sí, lo que pasa es que, mira, Richard calculó en pesos uruguayos 21.000. Sí, 21.000 son 500 y algo de dólares. O sea, sí, no, Claro. es un desquicio. Lo que pasa es que ahora vieron cómo está el tema, ¿no? O sea, se pasaron, en una época se vendían baratas porque todo el mundo quería deshacerse de ellas y ahora es un desquicio. Los precios es una locura. Me parece que es mundial. Acá por lo menos cualquiera te pide lo que le parece que vale, digamos. Sí. Mira que acá está complicado también el tema ese. Es bravo, sí. Ha subido muchísimo, una cosa de loco. Pensar que hace unos años, yo le voy a contar una cosa rapidita. Hay todavía una feria donde tú vas y te venden las cosas en el suelo, las ponen, ¿no? Una feria abierta, así al aire. Y por allá por el año 2000 y poco, vendían las cosas baratísimas. ¿Ya? Yo nunca, bueno, a mí me había quedado el bichito famoso de la Amiga 500 que no pude tener, que me hubiera gustado tener, si bien no me arrepiento de haber comprado el PC, pero me quedó la espinita. Bueno, y no voy un día a la feria esa, fui un día a la feria y veo una Amiga 500 en el piso, y le pregunto al tipo, ¿cuánto vale esto? Porque como dicen, bueno, no hay que avivar giles. Entonces le pregunto, ¿cuánto vale esto? Y me dice, o cuánto vale este teclado, una cosa así, pero no le dije más nada. Y me dice, y dame 50 pesos. Yo me quería morir. 50 pesos uruguayos es un dólar y poco. O sea, es nada. O sea que pude comprarme, después de tantos años, una Amiga 500, pero muy barata. Y lo más increíble de todo es que la pruebo y funciona. Increíble. Y el tipo pensaba que estaba vendiendo, yo que sé, un teclado grande. Más que eso, ¿no? Y ahora una Amiga 500 no sé cuánto puede valer, pero me imagino que está bastante cotizada. Sí, aparecen menos además. Cada vez aparecen menos, sí. No, ahora es una locura, pero ahora están cobrando cualquier cosa, se le fue la mano, realmente es una locura. Es muy linda máquina la TK3000. Aparte, acá, ya digo, como el importador de TK era uno solo en exclusiva y tenía toda la línea TK a partir de la 85, que en verdad trajo pocas, y después de la 90 para adelante. Toda la línea TK en ese momento. Y bueno, llegaron a mandar incluso de Microdigital un representante para mostrar la TK3000 acá, que vino al club de usuarios, la mostró, hicieron una demostración especial y hicieron una cantidad de cosas. Hoy en día parece una tontería, pero para la época era importante. Pero a lo que voy es que el vínculo Uruguay-Brasil fue muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y en parte debido a que el tipo era uruguayo, ¿no? El que
que hacía las máquinas, el que diseñaba las máquinas, no la manufactura en sí, la producción, no, eso era brasileña, pero el tipo que proyectaba toda la electrónica, lo principal era uruguayo. Bueno, y ni más ni menos que el principal responsable de la clonación de la ULA, que eso ya lo comenté en la charla anterior, que ni siquiera fue una clonación, fue una recreación, porque los tipos reimaginaron la ULA, porque el gran problema en Brasil, que hoy yo conté que la ZX81 tuvo una vida tan larga. ¿Por qué tuvo una vida tan larga? Porque no podían clonar la ULA, simplemente por eso. ¿Tá? Entonces, cuando Popovich se puso en la cabeza, vamos a hacer un brainstorming de todo esto y ver si podemos clonar la ULA. No tenemos ni idea porque no había información, no había nada. Fue la primera vez, hasta donde sé, que se clonó la ULA de Spectrum sin información en el mundo. Mucho antes que los rusos, por lo menos 5 años antes que los rusos. Y entonces los tipos lo primero que hicieron fue se sentaron y empezaron a charlar. Dice que estuvieron como un mes hablando nada más, él, Popovich, y un ingeniero brasileño que se había graduado recién, que lo habían contratado en la empresa, que es muy inteligente también, y estuvieron un mes hablando, a ver cómo podían hacer para recrear esa ULA. No había manera de hacer el decapado que le llaman del circuito. En esa época no había forma de entrar, era una caja negra que te topabas contra eso, y si no tenías acceso a comprar una ULA Ferranti original, era imposible que pudieras clonarla, totalmente imposible. Entonces los tipos se sentaron, empezaron a estudiar, y bueno, y esto me decía Popovich, nosotros no tenemos ni idea de lo que tiene adentro, pero sabemos más o menos lo que tiene que hacer. O sea que por deducción vamos a ver, y esto tiene tal cosa, y tiene tal otra, y tiene tal otra, tendría que ser así, tendría que ser tal otra, hace tal cosa. Lo único que tenían los tipos era un tester y un osciloscopio, más nada. Fue las dos únicas herramientas que utilizaron. Y 2 tipos, nada más, el uruguayo y este otro ingeniero brasileño. Bueno, y se encerraron, y dice que entraban temprano en una sala que tenían para trabajar, y cuando cerraban, cuando terminaban la jornada, se iban, no hablaban con nadie, estaban todo el tiempo enfocados en eso. Después de un mes de hablar, empezaron a trabajar y reimaginaron la ULA, hicieron otra cosa, porque no es la ULA ni cerca, es otra ULA, completamente diferente, pero que logra un resultado similar y que compatibiliza todo y hace que funcione. O sea, la ULA microdigital es casi un milagro, y más para la época en que se hizo, que empezaron en verdad a finales del 84, y salió en el 85 cuando salió la máquina. Pero fue casi un milagro, y la forma como la hicieron totalmente a pelo, a mano, y sin nada de información, y salió fantástica. Y encima, hasta con algunas mejoras, porque tenía la posibilidad, en Brasil tenían ellos PAL M y nosotros PAL N, igual que los argentinos. Pero el tema es que el PAL M de Brasil es más cercano al NTSC que al PAL nuestro, y van a 60 Hz, como el NTSC, nosotros a 50. Entonces, ¿qué hizo Popovich con su cabeza tan amplia de pensar en todo? Hizo la ULA ya pensando en que soportara ambas frecuencias. Entonces, si se pone a tierra el pin 1 de la ULA, lo pasás de una frecuencia a la otra. O sea que la misma ULA puede funcionar a 50 Hz o a 60 Hz. Eso ni siquiera Sinclair lo hizo en la época. Y es increíble porque Sinclair hizo una ULA, aunque no se pueda crear, no sé si la hizo Sinclair o tuvo que ver con Timex, pero la fabricó Ferranti, el mismo productor de la ULA de Sinclair. Hicieron yo creo que fue Sinclair, que no fue Timex. Hicieron una Spectrum para presentar en el mercado estadounidense, y como ellos tenían en NTSC, no servía la ULA Ferranti de PAL europeo. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una ULA NTSC especial, pero era otra ULA. Entonces, metieron esa ULA NTSC quisieron presentarla en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no entró al final, porque no sé qué había, qué regulaciones que no permitía, no sé si de radiofrecuencia, que no cumplía con el estándar que pedía Estados Unidos, y entonces al final terminaron vendiéndolas principalmente en Chile. Yo tengo una, curiosamente, que encontré en esa misma feria, lástima que la feria ya no es lo que era, pero había de todo en esa feria. Encontré una Spectrum NTSC, y funciona muy parecido a la TK en Brasil.
a 60 Hz. ¿Cómo funciona eso? Funciona más rápido a 60 Hz, un poquito más rápido, se nota la diferencia, y la pantalla sale estirada, sale más alta, más cuadrada la imagen. Yo prefiero, por supuesto, la de 50, que es la natural, pero es interesante cómo estos tipos clonaron, recrearon la ULA y ya pensando en que fuera 50 y 60 Hz en la misma ULA. ¿tá? Y una cosa que tuvieron también es que como no podían hacer, la ULA de Ferranti es analógica y digital, en el mismo chip, tiene una parte que es analógica. En el caso de la ULA microdigital, la tenían que hacer con otra tecnología y no podían utilizar la parte analógica, no podían encapsular la parte analógica. Entonces la parte analógica la dejaron por fuera. Eso por un lado fue mejor, porque pudieron controlar mejor esa parte analógica. Popovich me decía, dentro de la ULA Ferranti a veces el comportamiento de lo analógico puede variar un poco. En cambio, si lo tenés afuera, tenés más control sobre eso. Entonces, una cosa que empezó siendo una limitación, que no podían hacer la ULA con parte analógica, terminó siendo una ventaja para la ATK. Y por eso en general, por lo menos acá en Uruguay fue así, la calidad de imagen de la ATK se veía fantástica. Hablando de RF, no estamos hablando de videos compuestos. Estamos hablando de RF. Yo ponía una Spectrum y una ATK y la ATK en general se veía muchísimo mejor. Había una diferencia tremenda. De hecho, tengo una acá atrás mío que está conectada por RF. Cuando la pongo con RF, a veces la pongo con una interfase que saca salida VGA, una interfase moderna, pero por RF se ve casi, yo diría, 99% como si fuera video compuesto. Se ve muy bien, y a veces mejor que algunos videos compuestos que he visto. O sea que estaba muy bien aceitado ese tema. Fue un trabajo muy, muy lindo, la verdad que fue increíble lo que hizo esta gente, fue increíble. En unos pocos meses recrearon la ULA, y bueno, y cuando la presentaron a la ATK en Brasil hicieron una fiesta, ¿no? Una fiesta literalmente. Llamaron gente de todo el país, vinieron de la televisión, de la radio, hicieron una cobertura tremenda. Lástima que no hay fotografías de eso. Pero fue una explosión. Y enseguida, después de eso, llegó a Uruguay y explotó acá. Acá no tuvo esa presentación tan fiestera, pero explotó de una forma increíble. Es más, me decía Popovich que comparando haciendo una comparación burda de la diferencia poblacional, por supuesto, no podemos comparar la gente que tiene Brasil con lo que tenemos nosotros, pero tuvo más éxito acá en relación que en Brasil. Y en gran parte debido al trabajo que hizo el importador. Y aparte que a veces un país chico tiene contras y ventajas. Al ser chico tenés más posibilidad de penetrar con el producto en distintos lugares. En esa época nosotros estábamos bastante complicados con el tema del interior del país, porque las llamadas telefónicas, ustedes se reirán porque el territorio nuestro es pequeñito, pero las llamadas telefónicas entre departamentos, nosotros les llamamos departamentos, lo que para ustedes es provincia, entre lo que sería provincias, eran llamadas de larga distancia. O sea, llamar para el interior nuestro era costosísimo. Es loco, pero era así. ¿tá? Entonces no había mucha penetración para el interior. Y la TK90X fue la primera máquina que tuvo cobertura en todo el país. El tipo hizo un trabajo brutal. Habló con empresas del interior, montó locales en otros lugares, medios, no directamente, indirectamente, pero hizo que estuviera presente en todo el país. Eso fue increíble y eso no lo hizo ninguna máquina en la época, ninguna nunca. Hasta que después sí, bueno, después ya se facilitó todo el tema de las comunicaciones, pero en los 80 fue la única que logró eso. Por eso yo siempre digo que estaba buenísima, pero aparte estuvo muy bien presentada y muy bien, digamos que con una cantidad de cosas agregadas, de productos agregados. Realmente un trabajo muy bien hecho de parte del importador uruguayo, que aparte había estudiado con Popovich, ni más ni menos, y eran amigos. O sea que todo se dio para que acá cuajara todo el tema TK de la mejor manera posible. Una cantidad de cosas que nos fuimos enterando sobre la marcha, todo esto lo de Popovich, yo lo que sabía era poco. Yo siempre tuve casi que desde los 90, les diré, siempre tuve una sospecha de que había algo más que tenía que ver con el Uruguay, pero nunca había tenido la confirmación. Hasta que después explota todo cuando me entero que ni más ni menos que el tipo que hacía las placas, que diseñaba todo, es uruguayo. Así que fue increíble todo eso. Y volviendo, porque al final me fui de tema, como siempre.
volviendo a la última pregunta que me hicieron. Después de la TK3000, se hizo la TK3000 compacta, la Compact, que bien chiquitita, como la 2000, pero con toda la potencia de la 3000. Se hizo XT, se hizo AT. Lo que pasa es que nada de eso llegó a Uruguay. Acá ella no llegó. ¿Por qué no llegó? Muy sencillo. Porque ahí ya estaban entrando los PC taiwaneses clónicos, que eran muy baratos, y entonces ya no daba para traer más TK. Pero hubieron varios productos de TK más allá de la 3000. ¿Ya? Incluso hubo una TK portátil tipo notebook que dicen que fue uno de los primeros, dicen en Brasil que fue uno de los primeros notebooks del mundo. Notebooks mismo, bien tipo notebook. Hicieron un trabajo fantástico, la verdad que es digno de sacarse el sombrero. Y todo a pulmón, porque, bueno, ya en esa época Microdigital era una empresa muy grande y llegó a tener como 600 y tantos, 700 empleados. Pero cuando empezaron eran 3, que eran los dueños, básicamente. No tenían ni siquiera local. Después tuvieron una cantidad de locales, incluso hay fotos en el libro de todos los locales que tuvieron en distintas partes de Brasil. Pero los tipos empezaron siendo 3 personas y casi sin capital. Es más, casi no, sin capital. Me contaba Popovich que cuando presentaron el primer producto, que fue la TK82, en verdad fue la TK80, que enseguida fue convertida en TK82. No solo que tenían una máquina, que era la que habían presentado, habían hecho una, y esa fue la que presentaron, o sea, no tenían nada, la habían hecho totalmente casera, la presentaron, y resulta que empezaron, dice que tuvo un éxito bárbaro en una feria en Anhembi, creo que se llama el lugar, en San Pablo. Eso fue por el 80, 81, por el 81, o finales del 80. Ya creo que ya era 1981. Y resulta que iban muchos profesionales ahí, abogados, escribanos y gente que le interesaba para trabajar, para escribir o para hacer cosas. Bueno, resulta que tuvieron una cantidad de pedidos que tomaron y cobraron por adelantado, porque no tenían plata, o no sé si todo o una parte. O sea, vendieron aire total y absoluto. Se tiraron a que funcionara, no tenían posibilidad de errar. Apenas terminaron la feria, se fueron corriendo a producir, hicieron la primera tirada y les resultó fantástico. De ahí para adelante fue no parar. Es más, Popovich siempre me dice, a nosotros ni siquiera tuvimos tiempo de parar para disfrutar nada. Nunca disfruté las máquinas que hice, eso me dice. No, yo no usaba las máquinas que hacía, todo eso me dijo Popovich. Claro, desde el punto de vista del tipo que produce, del tipo que fabrica, la visión es otra. Era un producir, terminaba una cosa y terminaban un producto, terminaban de hacer una cosa, terminaban la una y ya empezaban con otra. Era un no parar, una producción, y así estuvo Microdigital. El problema es que Microdigital después, en los 90, ya entrado en los 90, se complicó. ¿Por qué? 2 razones. Primero, el tema de la TK se empezó a complicar porque empezó a tener mucha fuerza en Brasil la MSX, ¿tá? Y eso achicó un poco el tema de TK, pero no fue el principal motivo. El problema es que llegó un momento que abrieron lo que se llamaba reserva de mercado. Entonces empezó a entrar, porque en Brasil había reserva de mercado todo este tiempo y fue lo que posibilitó que produjeran de esa manera. O sea, al abrir la reserva de mercado empezó a entrar los productos de China, de Taiwán, en esa época sobre todo, que llegaba mucho, y ahí se terminó todo. Todas las empresas, no fue solamente Microdigital, existieron varias empresas, estaba Prológica hizo computadoras buenísimas también, que acá en Uruguay no llegaron, creo que en Argentina tampoco, no sé, pero en Uruguay estoy seguro que no. Pero nunca tuvieron la cantidad de ventas de Microdigital. Pero todas las empresas se tuvieron que cerrar, todas, porque no podían ya competir con China. Pero claro, se había terminado la reserva de mercado, se había abierto al mundo Brasil, y eso entonces dio por terminado todo ese proceso. Pero estuvieron unos 15 años en la cima en Brasil. Yo siempre digo que Microdigital tocó el cielo con las manos en Brasil, a tal punto que cuando hicieron la TK3000 justamente en Estados Unidos hubo un lío bárbaro, se preocuparon bastante, porque habían mejorado la máquina de Apple, la máquina original de Apple. Estaba bueno. Encima la habían hecho con teclado numérico, una cantidad de cosas, con teclado en español. Estaba muy, muy, muy bien hecho.
Fue un trabajo fabuloso, la verdad. La calidad, la construcción, la carcasa, era fantástica. Yo todas las máquinas de TK, hasta la TK 3000, más o menos las conozco bastante, y realmente es una calidad formidable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Allá en Brasil se conocía, había también hueco así en la historia que ellos no conocían y que se enteraron a través del libro. Muchísimo, muchísimo. Ni siquiera sabían, empezando que ni siquiera sabían que Popovich era uruguayo, que es uruguayo. Ni siquiera eso. Empezando por ahí. Yo siempre digo que los brasileros, a mí particularmente, me deben tener una relación de amor-odio, porque les encanta el libro, pero les tiré abajo el hecho de que la máquina era 100% brasilera. La mística. Claro, la mística, porque vamos a la realidad, o sea, era imposible en Uruguay producir una máquina de esas características. Era imposible porque no podíamos tener ni la infraestructura, ni tampoco podíamos producir a esos costos. Era impensable. Pero también es imposible, y es 100% cierto esto, recrear la ULA de la TK si no hubiera estado Popovich. Porque fue él el que hizo... Es más, todas las otras empresas que hacían ZX81, en el momento, seguro que lo odiaron hasta la muerte a Popovich, porque se les terminó la fiesta. Porque los tipos estaban vendiendo clones de ZX81, marca Prológica, habían varias, 3 o 4, y vendían cantidad, y resulta, con razón hizo la fiesta y llamó a la prensa. Cuando largó la TK90X en Brasil fue una bomba total y absoluta. Se les terminó la fiesta a todos los demás que hacían clones de ZX81. Incluso Microdigital siguió haciendo la TK85 por un tiempo, pero después también la dio de baja. Hay una cosa también que es curiosa con los clones de TK que casi nadie sabía, y yo también tenía la duda, y es que con los clones de ZX81, de marca TK, que la 85 no fue posterior a la 83, fue anterior, es al revés. El orden es TK82C, porque la 80 no se llegó a vender, la TK82C, después saltó a la TK85 y después la 83. La TK83 la hicieron como una alternativa más barata y más compacta que la 85. Pero fue al revés, o sea, fue 82, 85, 83 y después 90. Es un dato curioso. Pero sí, en respuesta a lo que me decía Jorge, en Brasil habían, sí, bueno, de Uruguay no sabían nada, empezando por ahí. De lo que había pasado en Uruguay no sabían absolutamente nada, que acá había explotado todo. Y que los programadores uruguayos principalmente se criaron, sí, entre comillas, está bien dicho, con la TK. Pero aparte de eso, no sabían que lo de Popovich, y no sabían una cantidad de datos, sobre todo el testimonio de Popovich, que está en el libro. Hay una entrevista preciosa que le hice a Popovich, que está en el libro, que eso no había salido a la luz nunca en Brasil. Eso para los brasileños fue una cosa inédita, totalmente. Por eso les digo que se toman el trabajo de leerlo, aunque esté en español. Porque los tipos vieron que realmente había una información que no tenían. Tampoco tenían idea, por supuesto, del Halo Data Drive que se hizo acá, del aparato. Bueno, lo del Halo Data Drive es medio especial porque no salió mucho de frontera. El Data Drive ese, creo que algunos modelos llegaron a Argentina, pero muy poquitos, algunas unidades, quise decir, modelos que había uno solo. Algunas unidades, y curiosamente llegó a Rusia, porque vino un ruso y se compró una, y resulta que los tipos de acá, cuando lo vieron al ruso, que claro, en Rusia se ve que ya habían clones de Spectrum cuando compró el Data Drive, y el tipo no podía creerlo, lógico, y aparte de allá que tenían una dificultad de bárbara, es un tipo que trabajaba en los barcos, entonces vino acá a Uruguay, vio eso y se quería morir. Bueno, fue hasta la empresa ahí donde vendían, les compró directo a él, y los tipos pensaron, dice, este tipo vive en Rusia, no lo vamos a ver nunca más en la vida, si se le llega a romper el Data Drive está liquidado, vamos a regalarle otro. Y resulta que le regalaron uno, se llevó dos Data Drive por el precio de uno. Fue un gesto bárbaro de la empresa, la verdad que estuvo bueno eso. Pero sí, los brasileños no sabían una cantidad de cosas, ni la mayoría ni siquiera sabían de los locales de la TK en Brasil, la cantidad que habían, que hay fotos en el libro.
No, fue una sorpresa para propios extraños, como dicen. Porque estuve más de 2 años trabajando en el libro y toda una vida investigando, pero se enriqueció mucho con los colaboradores. Por eso yo siempre hago hincapié en que el aporte dado por los colaboradores fue muy importante, porque yo no quería dar solamente mi verdad, sino que quería ver el punto de vista de todos. Y eso es lo que hace que la historia se cuente como realmente es y no como uno a veces la moldea en su cabeza. ¿No? Pues yo, por ejemplo, el tema de los juegos, en la época, como decía, yo no lo viví con fuerza. Y otros chicos de acá de Uruguay sí que lo vivieron. Entonces, por eso que se vean todas las caras de la moneda es importante. Es importante. Eso es fundamental y que nadie es dueño de la verdad total y absoluta, ¿no? Bueno, ¿algo más? Me llamó la atención lo de la que comentaba de la TK3000 compacta. Ah, ¿No es sería, fabuloso. Es ¿no sería fabuloso. una versión de la Apple IIc? No, O sea, no. La C decís, la C. No. Es la misma TK3000 que se conoció acá, pero compacta. pero la 3000 creo que tiene slots para poner expansión. Bueno, yo nunca la vi la compacta, ojo, la vi en foto nada más. Creo que tiene un slot para el costado, así en horizontal, no en vertical. Claro, 1 o 2 slots, no sé cuántos tendrá. Yo nunca tuve una en mis manos. La 3000 compacta realmente nunca la vi en vivo. La 3000 sí, pero la 3000 Sí, la compacta 3000 no. nunca vi una, pero acá apareció en los La 80 la en la 3000, revista. sí, la 3000 es idéntica a la Apple original de Estados Unidos, pero tiene mejoras. Como el teclado en español. ¿Tenía un Z80 también? Claro, bueno, eso es interesantísimo de decir. La TK3000 es una de las pocas máquinas que en la época se podía dar el lujo de llegar a tener 3 procesadores arriba. Y esto tiene una explicación. El 6502 es el procesador de la Apple, ¿no? Bueno, es el original que también tenía la TK3000. Pero ¿qué pasa? Si le ponías una tarjeta de CPM como la Apple, tenías un Z80. Pero más allá de eso, estos tipos para controlar el teclado, se ve que no era tan fácil hacer ese trabajo en la Apple, no era tan fácil poder ponerle un teclado a una cosa que hoy en día parece tan trivial, ¿no? Pero no era tan fácil poder hacer un teclado con soporte para otros idiomas en esa época. Y aunque no se pueda creer, el teclado de la TK3000 está controlado por un Z80 específicamente para eso. Por eso es que tiene un Z80 sí o sí arriba, extra a lo que puede tener cualquier otra máquina. Por eso, si le ponían la tarjeta de CPM, tenía 3 procesadores en uno. Un desquicio para la época. Una locura. Y lo bueno es que aún teniendo el Z80 extra a bordo, el precio era competitivo. Eso es lo bueno. Porque aparte era más barata que el Apple original. Entonces, era fantástico. Ya digo, acá la TK3000 no tuvo mucha chance porque llegó un poco tarde y después enseguida empezaron a venir los PC y el mercado que apuntaban era más parecido. Entonces no tuvo demasiada chance. Llegó muy tarde la TK3000 Uruguay. ¿tá? Y de hecho salió tarde en Brasil. Lo que pasa es que Brasil era otro mundo, porque como en Brasil no entraba la Apple original, ellos podían ir a su aire, como dicen los españoles. O sea, iban a otro ritmo. Por eso también la ZX81 tuvo tanta vida allá. Ellos podían darse el lujo, estaban encerrados en una burbuja total. ¿tá? En Brasil no se podía importar tecnología normalmente. Entonces los tipos vivían un micromundo, donde los tiempos y el ritmo era completamente diferente a lo de los demás países, para bien o para mal, o mejor dicho, para bien y para mal, ¿tá? Porque por un lado estuvo bueno y por otro no. Por eso sucedieron esas cosas. Pero como acá en Uruguay ya habían Apple original y habían Apple compatibles, yo me acuerdo de haber visto una cantidad de Apple taiwaneses sobre todo, me acuerdo de haber visto en las vidrieras. Entonces, cuando vino la TK3000, lo único que aportaba era su precio, un poquito más barato si se quiere, y el teclado en español, que estaba bueno, pero no mucho más de lo que ya teníamos. ¿tá? Entonces, y ya empezaba el PC ya empezaba a bajar de precio drásticamente. Por eso es que
es que no tuvo demasiado éxito, pero podía haberlo tenido si hubiera salido un par de años antes, o si hubiera llegado acá un par de años antes. Lo que pasa es que salió tarde también en Brasil. Era una máquina que tenía realmente, estaba muy bien hecha. Podía haber tenido un futuro mejor. Pero bueno, las cosas son como son, y por eso cuando cae una cosa, como cayó la 90 acá, que cayó en el momento justo, y explotó, así de repente a veces una máquina buena puede caer en un lugar y no cae en el momento justo, o tiene una competencia que la mata, o lo que sea, y ya la historia es distinta. Por esa razón también pasó que Uruguay y Argentina, tan parecidos, tuvimos historias de informática distintas, parecidas pero distintas. O sea, con puntos de conexión, pero distintos. O sea, cosas que fueron por carriles un poco distintos. Acá, por ejemplo, el tema Commodore, no sé si está Pablo, ya no debe estar, entonces puedo decir cualquier cosa. No, Pablo es uno de los pocos comodorianos uruguayos, pero comodorianos de ley, de lo bueno, de los buenos. Bueno, acá Commodore no tuvo nada de éxito. Podía haber tenido, pero no tuvo. O sea, nada de éxito. O sea, acá la Commodore se vendía, pero era una élite que la compraba y nada más. O sea, fue poco más que, yo qué sé, una cosa del momento, ahí del montón, de un montoncito de gente que se juntó y compró, pero nada, o sea, no tuvo ninguna relevancia. En cambio la TK reventó todo, y la única máquina realmente que fue capaz de liquidarla, aún siendo de una categoría que no tiene nada que ver, pero fue la única que la mató, fue el PC. Realmente fue el PC, porque ni siquiera la Amiga la pudo matar, porque la Amiga también era un sector muy, muy chiquito de gente que la tenía, muy, muy acotado. Era poca la gente que tuvo Amiga acá en Uruguay, ¿no? Y entonces nada, por eso las cosas se dan como se dan, y cada país tuvo su historia, ni mejor ni peor, son todas buenas e interesantes, pero está bueno conocer justamente esas diferencias que enriquecen justamente la historia de cada uno, ¿no? Cada país. ¿Alguna otra pregunta? De quien sea, pregunten lo que sea, no importa quién sea, todos los que están en el chat aprovechen. Si no tienen ninguna, les muestro algo que dejé para el final, que ya lo había mostrado en la última charla, pero si hay alguna pregunta, aprovechen ahora. No, por ahí mencionar que acá, similar a lo que comentabas de la TK95, que tenían la placa de la 90, tuvimos la 64C, que también la placa era la misma de la 64. Claro, con un teclado distinto, ¿no? Solamente la carcasa diferente. El gabinete, el teclado casi igual, el gabinete bien diferente, la carcasa, es verdad. Sí. Sí. Y ahí como, claro, la TK90 de ustedes fue la Commodore. Fue la que más fuerza tuvo, ¿no? Sí. Sin duda. Pero también tuvo una razón, ¿no? Jorge la otra vez algo me había comentado, por cómo entró y cómo se distribuyó, ¿no? Sí, porque es muy parecido a lo que comentabas, que Dorian hizo un club de usuario, había cursos, había un montón de recursos. Claro, entonces te das cuenta que todo eso que arropa a la máquina, si no lo tenés, es distinto. Claro. No, y aparte que tanto Drean como, bueno, en el caso de MSX de Talent, ya tenían sus redes de distribución, porque, bueno, Drean fabricaba electrodomésticos antes, ¿sí? Y Talent también la parte de televisores y todo eso, entonces también tenían ya su red de distribución, que, bueno, me imagino que las habrán sabido reutilizar, digamos. O sea. Claro. Sí. Sí, acá lo que teníamos es que acá era muy caro producir y no se podía directamente, no teníamos chance, y una infraestructura muy pequeña, no teníamos. Ustedes por lo menos podían producir cosas como hicieron, aunque reflotaran cosas de Commodore, lo que sea, trajeran lo que sea, pero tenían posibilidad, y aparte un mercado grande como el de ustedes. En el caso nuestro era muy complicado. Por eso a nosotros nos benefició enormemente tener el mercado abierto y que entrara todo de todos lados. Ese fue el tema.
cosa que en el caso de ustedes y en el caso de Brasil fue distinto también. Entre Brasil y ustedes y con nosotros, los tres, son 3 casos distintos. Pero acá entraba de todo, acá llegó hasta como dije hoy, hasta la Amstrad CPC, que es una máquina que creo que en Argentina es imposible pensar que haya llegado, ¿no? Y creo que Amstrad acá no hubo nada. Ha sido Por oficial. Se anunció en la K64, pero nunca se concretó. Nunca llegó. Tampoco llegaron las Spectrum 128. Bueno, acá llegaron. Acá no llegaron. Claro, las 128 no había acá. Claro, qué increíble, Gabriel, eso, ¿no? Acá llegaron todas las Spectrum, todas, las de Sinclair y las de Amstrad, todas, hasta la Plus 3 se vendió. Eso es curiosísimo, se vendió todo, sí. Acá lo único que llegó de otro lado fue la Timex 2068. Sí, la conocimos acá también, pero acá hubo poca, pero hubo. Yo no sé, ¿sabes qué? Eso es una cosa que tengo en el debe, porque acá había alguna Timex, pero nunca supe, eso tengo que averiguarlo bien, nunca supe si las traían de Argentina, ¿verdad? O de dónde, o si las traían directamente de Portugal, porque no había un importador exclusivo de Timex acá. Entonces, las pocas que hubieron, que algunas vi, ¿verdad? Algo hubo, fue poco, pero algo hubo, y alguna cada tanto se ve, no sé de dónde salieron. O sea, también es curioso lo que pasó con CZ, que, o sea, curioso no, pero digo, yo se lo conté la otra vez a Castillo y a Diego, que la CZ acá en Uruguay no las conocimos. Estábamos al lado, pegados ustedes, y no sabíamos que existieron, no sabíamos nada, salvo algún caso de algún uruguayo que se le haya traído bajo el brazo en algún viaje, no había forma. Ahí dice Richard que en Casa Zapelli vendían la Timex. Ese dato es interesante, lo que no sabe si venían de USA o de dónde. Porque es cierto que la Timex nuestra, la que llegó acá era la Timex de USA. O sea que capaz que vino directamente de USA, puede ser. Lo que en Argentina eran todas de NTCC. Sí, por eso, la de USA, la de Estados Unidos. Claro, entonces ¿sabes lo que debe haber pasado? Deben haber hecho alguna importación puntual. No debe haber habido un importador como en el caso de Spectrum y de TK. Debe haber habido un importador genérico. Casa Zapelli era una casa que importaba muchas cosas y deben haber traído alguna partida, alguna cosa así. Supongo sí, yo. Por lo que yo oí, las Timex, las 2068 llegaron remanentes de Europa que no se vendieron. Sí, o sea, acá llegaba Timex Sinclair y Timex Computer. Claro. La Computer era PAL. Sí, porque el tema es que la empresa principal estaba en Portugal. La empresa Timex principal está en Portugal. ¿Ya? De hecho, hay todo un estudio sobre eso que tienen en el museo que hay en Portugal, el Museo de Spectrum. Allá es muy fuerte la Spectrum. Y se fabricaba la empresa Timex, que fabricaba relojes, la empresa Timex al principio, fabricó las Spectrum bajo licencia de Sinclair. Y Sinclair era tan malo para los negocios, porque para los negocios era realmente malo, que le daban 2 pesos. O sea, los tipos vendían cualquier cantidad, agarraban todo lo que aprovechaban todo, porque tenían acceso directo a las ULAs de Ferranti, pero la comisión que se llevaba a Sinclair por eso era chauchas y palitos, como dicen, nada. O sea, Sinclair era un genio, pero como negociante, desastre. Exactamente lo opuesto de Sugar. Un genio como negociante y un desastre como todo lo demás. Exactamente así. Y otra máquina que también llegó, me parece, a Uruguay, que acá tampoco llegó, la QL. Sí, la QL acá yo hoy mostré hace un rato. No sé si estabas tú. No estaba. No estaba. Mirá. Esta revista, que es una revista Pulsar, que es una revista uruguaya que nació como revista electrónica, acá está, esta revista está el lanzamiento de la TK. ¿tá? Y en la misma revista, en la contratapa, está el lanzamiento de la QL y venta de la Spectrum Plus. En la misma revista. Acá está la QL en Uruguay. Ahí la tenés. Sí, yo llegué a ver en el 86 una QL de casualidad y una Spectrum 128 entraban con cuentagotas. Sí, de todas formas la QL acá se vendió poco y nada, vamos a la verdad. Poco y nada. Acá,
Yo vi una en... Sí. Sí, no, acá también era rara, o sea, no se vendió, no tuvo éxito la QL acá. Bueno, la pobre QL, una lástima, una máquina linda, pero no tuvo éxito en ningún lugar del mundo, vamos a la verdad. Pero en el caso nuestro, tristemente no tuvo éxito en ningún, y fue parte de lo que hizo que se fundiera Sinclair, ¿no? Una lástima. El autito. Y el autito, sí. Lo peor de todo es que el autito estaba fantástico, claro, tenía sus contras, pero lo que pasa es que el tipo hizo un auto que no era para hacer en esa época, porque las baterías en esa época eran un desastre, o sea, no iba a tener una autonomía normal. Entonces el tipo se estaba adelantando 20, 30 años en la historia, y claro, lo que pudo hacer fue eso, que estaba fabuloso, pero si vamos al caso, y aparte tendría bastantes intereses en contra para que no saliera. Es que era una bicicletita, o sea, yo no lo llegué a ver acá. Acá alguien lo compró en Argentina, trajeron uno y duró una tarde, le rompieron una cremallera o algo así. No en España sé que tienen en funcionamiento todavía, y en Inglaterra, por supuesto, también. No, lo trajeron y lo mostraron en una reunión de las MSX y alguien lo rompió ahí y nunca más anduvo. No, pero lo que pasa... Claro, vino de Canadá. Claro, mira, lo que pasa es que el tema, ya todos sabemos, ¿no? Sinclair era muy especial el tipo, o sea, era bastante excéntrico. Se adelantó a los monopatines eléctricos. Pero si te pones a pensar, era un visionario, el tipo cambió la historia y aparte hizo bajar el precio de las computadoras por varios años, o sea, se adelantó bastante. El tipo hizo que el precio se viniera al piso. O sea, incluso hizo que surgieran otras máquinas a buen precio justamente porque tenían que competir con Spectrum, principalmente en Europa, ¿no? En Europa fue impresionante. Muchas máquinas surgieron a la sombra del Spectrum y nunca pudieron salir adelante, como por ejemplo la Auric 1, que incluso hasta cuando, no sé si ustedes vieron alguna vez una imagen, cuando la ves hasta te recuerda un poco al Spectrum, el teclado, la primera. La Auric 1. Sí, está claramente inspirado. ¿Ah? Y la Auric 1 nació como competencia de la Spectrum, pero viste la cantidad, yo no sé cuánto tendrá, no sé, 40 juegos tendrá, menos de los que yo tuve en la época, será todo el catálogo. Me parece que la Auric es una Spectrum, pero con un 68.000. Sí, no, con un 65.000. 6502. 6502. Sí, pero es más o menos lo mismo, es una Spectrum casi. Claro, pero con otro concepto distinto, ¿no? 6502, pero sí. Pero es que la Auric surgió para eso, para como competencia. O sea, como muchas empresas vieron que Sinclair vendía como pan caliente, porque vendió más de 5 millones de máquinas en nada, porque nosotros ahora hablamos de Sinclair como si hubiera estado una cantidad de años, pero fueron muy poquitos años, en verdad. Si enseguida vendió la empresa. O sea, el tipo arrancó en el 80... En el 80 con la ZX80, después 81 con la ZX81, en el 82 la Spectrum y en el 86, antes del 87 ya estaba vendiendo la empresa. O sí, sea, en el 70 y pico tuvo lo de los televisores y los amplificadores. Exacto, los amplificadores, las radios, aquella minúscula, todo aquello fantástico. Sí, pero tengo un televisorcito yo. Qué bueno eso. Yo lo que tengo de Sinclair es una calculadora, que están buenísimas también. De las primeras calculadoras que se vendieron también, eran de Sinclair. De la época de Sinclair Radionics, después fue Sinclair Research. Sí. El tema es ese, pero uno piensa, lo que pasa es que fue muy cortito el lapso de tiempo, pero fue con una intensidad descomunal. Fueron 6 años que valieron por 30, o sea, fue impresionante. Una intensidad descomunal. Pero fue muy poco el tiempo. Y claro, él no paraba y era un proyecto tras otro. Y con lo que invirtió con el QL, que le resultó para atrás, porque el QL también estaba, si vamos al caso, muy desbalanceado. Porque era una máquina brutal, pero tenía los microdrives que supuestamente no eran tan fiables. Digo supuestamente porque yo no tuve en la época, pero todo el mundo dice que no eran fiables. ¿Sí? Y aparte que quizás la gente, el mercado que apuntaba, el mercado profesional, que era el de QL, quizás preferían un teclado más profesional también, ¿no? Yo qué sé, habían un par de cosas que de repente la tiraron abajo. Estaba un poco balanceada, aparte... Hizo el Z88, el 88, no me acuerdo. El otro que era una de las primeras también computadoras de mano.
Sí, pero eso ya fue después que vendió la empresa. Eso fue bajo otro nombre, bajo Sinclair Cambridge. Creo que Sí. si no me equivoco fue así. Antes de la... Sí. Creo que también, por lo que había leído, creo que también las primeras versiones del QL, no sé si tenía algún error en el firmware o algo que después lo tuvieron que... Sí, tuvieron mucho problema. Primero, Sinclair... Como control de calidad, más que nada. Claro. El tema es que Sinclair, el tipo, era iba más allá de lo que se podía hacer en su cabeza. Entonces el tipo dice, para tal fecha vamos a tener tal máquina. Pero resulta que no es tan así, porque el tipo en su cabeza la proyecta, pero hay que hacerla. Hay que tenerla pronta y hay que tenerla pronta para presentarla a la venta, que no es cualquier cosa. Entonces se atrasaron las ventas porque no estaba pronta. Después la alargaron con la ROM, era que no estaba terminada o tenía problemas. Entonces fueron muchas las cosas. Y todavía encima era una máquina desbalanceada. Es una pena, porque una máquina muy bonita, muy linda. Pero no, claro, es eso. El tema es que Sinclair, yo creo, a mi gusto, perdón, esto es bien apreciación personal, yo creo que le tenía que haber dado más corte más importancia a la Spectrum, ¿no? O sea, le tenía que haber de repente dado más importancia y no pasar, o hacer el QL, pero a otro ritmo, terminarlo más y mantener bien las dos líneas. Lo que pasa es que Sinclair se enfocaba en una cosa y le daba con todo a eso. Y claro, la Spectrum tenía un mercado tremendo por el tema de los juegos, que en definitiva fue lo que la catapultó. Pero a su vez le podía haber dado un poco más de cariño. Hay que tener en cuenta que la Spectrum 128 nació en España y no en Inglaterra. Yo no sé si ustedes conocen la historia esa, pero la Spectrum 128 se desarrolló entre Sinclair e Investronica. Investronica era el importador oficial en España de Spectrum. Y los tipos desarrollaron el producto en conjunto, pero con ingenieros también de Investronica, españoles. Y la Spectrum 128 salió primero en España y un año después en Inglaterra. O sea, es de locos lo que pasó. Es tremendo. Y bueno, y son esas cosas que yo creo que uno de los grandes errores fue eso. Sinclair tendría que haber dado de repente o estirarlo del QL para darle más tiempo para poder producirlo bien, o por lo menos hacerlo, pero sin abandonar tanto al Spectrum, que no es que le haya abandonado, pero de repente le tenía que haber dado más, daba para más años. A la vista está que llega el búho de Alan Sugar y le sacó un jugo bárbaro al Spectrum, porque tenía el mercado. Los rusos le sacaron también mucho provecho, que le sacaron... Claro, pero estoy hablando de provecho monetario de Sugar, de plata estoy hablando. Sí, claro. Lo que pasa es que también Sugar después también dejó Sinclair y sacó ese PC 2000, que era un XT con... Sí, lo vi, sí. O sea, tenía otro mercado y también lo quería matar a sus máquinas. Claro, sí. O sea, el problema para mí, el Spectrum, lo que le faltó siempre, y el QL, fue compatibilidad con disquete, como la más 3, que tenía su disquetera propia, entonces fueron muriendo por no tener compatibilidad, ni siquiera de lectura. Claro, ojo también que en Europa habían disqueteras de varios tipos. Lo que pasa es que acá nosotros teníamos menos acceso también a eso. Sí, acá se clonó el Disciple, se clonó bastante. El Disciple, sí, eso me enteré, sí, eso estuvo bueno. Andaba en 2068 y todo. Qué bárbaro. Acá, ¿sabes qué? Acá se importó, el microdrive original se importó el Opus Discovery, la Opus Discovery, que estaba muy buena la Opus Discovery. Y después tuvimos el Hilo Data Drive, que hablamos hoy, ¿no? Sí. La cinta usada como disco. El amigo del Coleco, el que mató un montón de Colecos. Exacto. Bueno, pero por lo menos le dio una segunda vida, porque era todo basura eso. Cuando trajeron una importación de basura que habían descartado prácticamente en Estados Unidos. Me acuerdo del dibujo de los Simpsons. Y acá le dieron una segunda vida, ¿no? Fue interesante. Está por terminar la charla. Sí, está por terminar. Bueno, hacemos nos conectamos de vuelta y les cuento rapidito lo que les quiero mostrar y
y terminamos porque se está haciendo muy larga el directo de hoy.